Buen día a todos. Hoy les traemos a Leonel Díaz, mejor conocido como ilustrador a sueldo, y como su nombre lo indica, es ilustrador, además artista gráfico, artista de cómic y profesor en la Universidad de Insurgentes. Con un talento inigualable, autor de La Senda de los Avatares, nos ha brindado la oportunidad de charlar con él y que nos cuente más de su trabajo. Bienvenido, Leonel, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buen día, o tarde o noche, o a la hora que se esté escuchando esto. Bien, aquí estamos. Qué bueno. Eh, Y con mis compañeros Raúl, Daniel y Laura Noguerón, y yo, su servidora Abigail Curiel, te estaremos realizando una serie de preguntas y espero puedas responderlas. claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ¿qué tal, maestro Leonel? Buenos días. Soy Raúl. ¿Cómo está? Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buen día. Bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. No, hombre, pues mucho gusto. Bueno, yo quisiera empezar a grandes rasgos. ¿Qué es y qué hace un ilustrador? ¿Qué es y qué hace un ilustrador? Pues la pregunta puede contestarse de manera muy sencilla o parece que es muy sencilla, pero en realidad llega a ser bastante complejo, ¿no? Para muchos un ilustrador lo que hace pues es dibujar, pintar o generar piezas gráficas, propiamente ilustrar, ¿no? Quiere decir pues llevar al plano gráfico una idea que es literal o literaria, ¿no? Algo que está escrito. Eso es básicamente como la idea de ilustrar, ¿no? Decir con imágenes algo que con palabras es mucho menos, digámoslo así, efectivo en cuanto a nivel de comunicación, ¿no? Y expresivo en cuanto a nivel, bueno, de las emociones. Pero pues cómo se logra esto, pues hay un proceso bastante largo que te lo resumo así nomás. Un ilustrador tiene que tomar un concepto o una serie de conceptos, conceptualizarlos, abstraerlos, pues. La abstracción es un proceso que se genera dentro de la mente, ¿no? Donde construyes la información y la conviertes dentro de tu propia cabeza en una interpretación. Entonces, una vez que lo abstraes, lo concretas en imágenes, y eso le llamamos un proceso de conceptualización gráfica. Para concretarlo en imágenes, pues primero empiezas con imágenes burdas, imágenes sencillas y rápidas de hacer, de manera que lo que tú estás pensando se pueda plasmar lo más rápido posible, y eso hace que sean lo menos como lo más puro posible de entre lo que tú estás pensando y lo que estás plasmando ahí, ¿no? Pues si te pones a pensarlo demasiado, si te pones a tardar mucho, pierde esa pureza, ya lo estás como manipulando. Entonces primero lo plasmas así tal cual es, lo más puro posible, lo más burdo, y mucha gente lo llamaría feo, pero no es feo, es burdo, es sin detalle, ¿no? Y eso incluso en inglés se le llama el rough, ¿no? Bocetos burdos. Y ya de ahí escoges, ¿no? Realizas uno o dos de esas ideas y ya empiezas ahora sí a trabajarla, a darle más detalle, ¿no? Sentido, ya que existe allí. Y una vez que tienes eso, ese dibujo lo vamos a llamar un boceto fino. Ya de ahí pasas a la ejecución. La ejecución va a ser a partir de alguna técnica, ya sea digital o tradicional, que son técnicas usualmente de pintura o de dibujo. Y pues ya posteriormente su publicación, ¿no? Un ilustrador o ilustradora lo que va a hacer, pues generalmente va a ir hacia un público, ¿no? No se queda en la libreta, no se queda
nada más para sus ojos. A veces hay cosas que sí, pero muchas veces, la mayoría de las veces, pues van al público, ¿no? Y ya. Esa es más o menos la labor que tenemos las personas que hacemos ilustración. Okay. Interesante, interesante. Gracias. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué elegiste el mundo de la ilustración? Esa pregunta casi siempre la contesto, gracias. Esa pregunta casi siempre la contesto fácil y rápido. Yo desde chico dibujé y he dibujado, ¿no? Mis padres me lo inculcaron mucho porque pues mi madre es ilustradora, mi abuelo fue historietista, mi padre es pintor y grabador, entonces había mucho como esa idea del arte dentro de la casa. Y ya en la escuela yo me voy a dar cuenta que lo que quiero hacer siempre es dibujar, lo que siempre me entusiasma es dibujar, y lo que mejor hago es dibujar, ¿no? De entre todas las materias que voy viendo en la escuela, primero en la primaria, luego en la secundaria, sí, me voy dando cuenta que sí, definitivamente, pues mi camino es ese, ¿no? O sea, había una gran diferencia entre lo que yo quería hacer y podía hacer bien, ¿no? Entonces era como, yo lo decía así como medio en broma, que así como era evidente y notorio que era lo que mejor hacía, y que había cosas que de plano pues no hacía bien, ¿no? Pero que lo que estaba claro era esa pues principalmente actitud, más que la aptitud, porque la aptitud conocida, o lo que llaman también el talento, eso es algo que no decides tú o que no manejas tú, ¿no? Es algo con lo que naces, y que algunas personas tienen más y otros menos, pero que no es necesario para hacer esto, ¿no? Yo nunca fui muy talentoso en ese sentido, pero pues como era lo que me gustaba hacer, lo hice mucho y me formé, ¿no? Con práctica generas esa misma maestría, pero ahí lo que es más importante es como tu actitud, lo que quieres hacer, ¿no? Y esa era como muy eso me guiaba directamente, ¿no? Hacia qué quería hacer. Siempre ha sido lo que he amado hacer, lo que no pasa un día que yo no dibuje, porque necesito hacerlo, porque es algo que me pide mi cerebro, me pide mi mente, es estar como plasmando ideas que se me van ocurriendo, ¿no? Entonces sí, ese es como, digamos, como que así a grosso modo elegí este mundo, porque definitivamente no había una opción para mí que no fuera este mundo, ¿no? Ay, qué padre, ser como, bueno, más que algo en lo que te dedicas, es una pasión y algo que disfrutas. Entonces me da mucho gusto que haya sido tan fácil, y pues sí, prácticamente que viva con amor de su trabajo. Sí, fíjate, la decisión es fácil, fácil de repente tomarla. El camino es difícil, pero bueno, eso seguramente lo vamos a hablar más adelante, ¿no? El camino de la ilustración en México. Y que otra vez soy yo, Raúl. Sí, gracias, Raúl. ¿Qué diferencia puede haber entre, uno que lo ve de afuera, uno que nada más percibe visualmente lo que ustedes hacen, pero a veces hay confusión entre nosotros para poder definir de dónde viene esas imágenes? ¿Qué diferencia puede haber entre un ilustrador, un pintor, un dibujante o un diseñador gráfico? ¿Se complementan? ¿Es lo mismo o hay diferencias? Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Creo que entre el dibujante, el ilustrador, el pintor, como tal, no existe una diferencia como que tú digas personal. Es más bien, la diferencia está entre lo que esté haciendo. Una persona
con la misma preparación, diseñador, llámale diseñador, dibujante, ilustrador o pintor o pintora, todo esto lo puede hacer, todos esos roles los puede hacer las mismas personas. ¿A qué me refiero? Más es lo que haces que la etiqueta que tienes, ¿no? O sea, si haces pintura, en ese momento estás siendo pintor. O si haces dibujo, en ese momento estás siendo dibujante. Si estás haciendo diseño, en ese momento estás siendo diseñador, diseñadora, ¿sí? Ilustración muchas veces es una rama del diseño gráfico o del diseño de comunicación visual, en el caso de la carrera como tal. Muchas veces es una rama de esa carrera. Entonces muchas personas que hacen ilustración son también diseñadores. Pero, por ejemplo, hace rato mencionaba a mi madre que es ilustradora. Ella estudió artes plásticas, no diseño. ¿Qué pasa? Una persona que estudia esa carrera de artes plásticas puede hacer ilustración también, ¿no? Y mucha gente también de esas carreras se dedica a hacer ilustración. ¿Qué otras personas conozco que hacen ilustración, por ejemplo, y no estudiaron ilustración en la carrera? Pues existe, bueno, ahorita dos que son bastante notables dentro de este mundo en México. Una sería Alejandra Elena Gámez, autora en Webtoon y también publicada por Editorial Planeta, si no estoy equivocado. Sí, tiene trabajos como, su trabajo de Webtoon se llama Cosas de Inmortales. En Editorial Planeta tiene una que se llama Historias del Mar. Ella estudió biología, ¿sí? Entonces no es ilustradora de formación, digámoslo así, o de formación académica, pero pues, se ha dedicado a eso y ha sido una de las principales referentes dentro del mundo de historieta de autor y de la ilustración. Otro que se dedica más bien a ilustración y no es autor de cómic se llama Enrique Gil. Él es ilustrador, hace fondos para la serie Villanos y pues ha hecho bastantes ilustraciones que se han publicado en revistas y otras cosas, ¿no? Portadas de revistas o secciones. Entonces, la diferencia en eso es más bien, no hay una diferencia entre las personas, sino entre qué significa hacer cada cosa, ¿vale? La ilustración, ¿Mandé? Digamos que ustedes están más enfocados, los ilustradores, a hacer como historietas. No necesariamente, de hecho como que hay una parte que, o sea, podríamos diferenciar entre historietista e ilustrador, ¿no? Porque un ilustrador o ilustradora lo que hace generalmente son imágenes no secuenciales. El historietista tiene que hacer imágenes secuenciales y además de eso tendría que estar haciendo esas imágenes secuenciales. Tienen un timing, tienen diferentes lenguajes metanarrativos que la ilustración tiene otros distintos, ¿sí? Aunque de repente se cruzan las barreras, como siempre puede pasar en estas cosas, la ilustración suele contar historias, sí, pero de manera como más de una manera no secuencial o no siempre secuencial, sino en una sola imagen trata de contar varias cosas. Por esa razón la ilustración es menos concreta, ¿no? Y puede contar cosas menos complejas que la historieta. La historieta es más cuenta con escenas, cuenta con diferentes cosas que en secuencia te pueden contar algo bien complejo. Y la ilustración te puede desmenuzar una idea, hacerte algo como, sí, contarte una idea muy compleja con imágenes, pero solo una idea.
digámoslo así. Es un poco, la diferencia no es tan fácil de determinar. Esto más bien no es bastante tardado determinarla, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que quieres o con el rol que está cumpliendo la imagen dentro del de esa narrativa. Digo, de alguna manera todos tienen que ver, están entrelazados todos, aunque cada uno con su pequeña diferencia, pero dan de cuentas que todos están relacionados. Sí, efectivamente. Gracias. Bueno, y tomando el hilo de pues estas preguntas, ahora sí, ¿cómo es la ilustración en México? ¿Cómo es la ilustración en México? Sí, sabíamos que llegaríamos a ese, ¿no? Justamente creo que es la pregunta que vale la pena contestar en ese sentido. O una de las preguntas que vale mucho la pena contestar y hacer, ¿no? Y que se sigue haciendo y se sigue contestando. Bien, la ilustración en México, bueno, es complicada de practicar, ¿no? En México, en el entorno mexicano, digamos así, o en el segundo entorno, por ahí hay un concepto que habla sobre el primero, segundo y tercer entorno, ¿no? Y de hecho las piezas artísticas y las piezas de ilustración cumplen diferentes funciones y funcionan de modo distinto en esos tres entornos. Pero bueno, por eso lo va a tener sentido más adelante. Entenderán por qué tiene sentido esa mención. Un momentito. Gracias. Es que me andan así. Listo. Perdón, me vinieron a entregar un trabajo. Sí, entonces más adelante van a ver por qué es relevante esa mención de los tres entornos, y los desarrollo un poquito más. Pero bueno, en el entorno nacional, ¿no? Dentro de México, ¿qué oportunidad hay para la ilustración? Pues es poca realmente en ese sentido. La publicación como editorial y todo eso cuesta trabajo. Y en algún momento en la historia del diseño y de la ilustración en este país, pues era como el único camino, ¿no? Yo todavía viví esa parte. Era como, hago ilustración, pues tengo que buscar alguna editorial o algo donde requieran de mi trabajo para poderlo llevar a cabo profesionalmente, ¿no? Para que me publiquen, propiamente hablando, ¿no? En ese momento todavía era como la idea de necesito que alguien me publique, ¿no? Pero entonces dentro de México pues existen pocas oportunidades para que alguien te publique. Ahora, ¿qué pasa? Viene a colación entonces aparte de los entornos. Estos entornos, el primero y el segundo. El primero es el entorno natural, ¿no? Es el mundo en la naturaleza. El segundo ya son las ciudades, los países, que es un entorno físico. Pero el tercer entorno es aquel que se está generando a través de redes sociales y a través de plataformas de convivencia digital o virtual, donde de hecho ahorita lo que estamos teniendo o lo que estamos haciendo en esta entrevista se encuentra dentro de ese tercer entorno, porque todos estamos en distintos lugares, ¿no? No sé, por ejemplo, yo ahorita estoy en la Universidad Insurgentes, en Xola, en la Ciudad de México, pero no sé ustedes dónde estarán. Por ahí uno de sus compañeros le encuentra un acento que se me hace conocido, ¿no? Y que me imagino más o menos dónde podría ser que esté. Pero el punto es que estamos separados y separadas, ¿no? Y esa separación no nos impide estar platicando y estar generando una entrevista. Que hace 40 años
esa entrevista tendríamos que habernos juntado en un estudio y hablado, ¿no? Directamente. En cambio, ahorita lo estamos haciendo en distintos espacios. Y bueno, en ese tercer entorno, la comunicación se vuelve mucho más rápida y tú puedes nos permite varias cosas, ¿no? Una de ellas es encargarnos, gestionarnos nosotros mismos, nosotras mismas, nuestras propias publicaciones, ¿sí? Eso es parte de lo que genera también este entorno hipermediático, que la persona deja de ser solamente espectador y se convierte en autor y publica contenido. ¿Qué contenido? Pues de eso ya depende de cada quien. Hay gente que lo único que es subir fotos de lo que anda haciendo, o de su desayuno, o de cualquier cosa. Hay gente que publica cadenas, piolines, ¿no? Los piolines de las famosas tías que publican piolines en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que esos también son entornos hipermediáticos. Y bueno, uno como profesional de la comunicación gráfica, comunicación visual, pues podemos publicar nuestros contenidos, nuestras imágenes y generar dentro de esas redes sociales y de esos espacios virtuales un público, ¿no? Y generar ahí un pequeño como círculo de gente que conoce lo que estamos haciendo. En ese sentido, si bien en México como tal, como segundo entorno, no es fácil moverse en la ilustración, estos otros espacios digitales nos permiten trabajar y hacernos conocer a partir de mucho menos inversión, ¿no? Que principalmente la cuestión es la inversión. Aunado a esto, también hay muchas más facilidades de impresión, ¿no? Hace rato mencionaban acerca de los cómics. Yo mando a imprimir mis propios cómics, y hago tirajes cortos, tirajes pequeños que hace 20 años no podía hacerlo, ¿no? Hace 20 años necesitaba una fuerte suma de dinero para poder publicar mis cómics en formato físico, y también hubiera necesitado tirar miles, ¿no? Tirar millares. Y al tener que tirar millares tendría que tener espacio para tenerlos, una casa o un lugar con una bodega grande para mantener esas cajas de dibujos y de libros, ¿no? Entonces, eso era lo que antes se tenía que hacer, pero ahorita hay muchas otras facilidades de impresión, incluso de impresión on demand a través de plataformas como Amazon. Entonces, propiamente a lo que voy resumiendo, la ilustración en México, así en el segundo entorno, es complicado, ¿no? La ilustración en el tercer entorno tiene muchas más facilidades. Y afortunadamente desde la ciudad podemos acceder a ese tercer entorno y mantener vigente y pública nuestra obra. Ahora, en el sentido de la parte económica, cómo monetizar la ilustración en México, ese es otro discurso totalmente distinto, ¿no? Porque para monetizar este trabajo, pues foros o medios que nos permitan hacerlo. Y en ese sentido, pues hay que encontrar plataformas distintas. Existen estas de mecenazgo o de micromecenazgo, como pueden ser Patreon o Kickstarter o no sé, cualquier cantidad de plataformas. Ahorita menciono las dos que son como más conocidas, pero hay otras maneras.
Existen otras modalidades que pueden ser, pues, a través de eventos y bazares, ¿no? Donde tú, pues, tienes que ir físicamente y vender impresiones de tu trabajo, o vender originales, o recibir comisiones, ¿no? Quiere decir que alguien te encarga un trabajo con ciertas características y tú lo desarrollas. Entonces, dentro de ese de ese paradigma, la monetización de la ilustración en México también es un tanto difícil. No imposible, no ultra difícil como pudiera haber sido antes, pero sigue siendo complejo en el sentido en que las personas no están acostumbradas a pagar por el arte, ¿no? O a pensar que el arte o la ilustración, o llámenle artes gráficas, ilustración, dibujo, o sea, deba ser algo que se deba cobrar, según la mayoría de la gente, pues no es un oficio, no es una profesión, sino que es una especie de oficio o de artesanía que uno hace, y que la hace pues más como por hobby y no por dinero, ¿no? Entonces no hay esa mentalidad de profesionalización del artista gráfico de la ilustradora o ilustrador. Entonces, convencer a las personas de pagar por las cosas, pues en ocasiones llega a ser complejo. Pero, bueno, pues ese es el camino que en México, o ese es más o menos el estado en el que en México se encuentra ahorita la ilustración, ¿no? Hola, profe, qué gusto saludarlo de nuevo y escucharlo, la verdad. Y pues mi primera pregunta que tengo para usted es, ¿cuál fue tu primer proyecto a nivel profesional? Bueno, esa pregunta tendré que hacer memoria para ver cuál será. Para eso creo que también tendría que definir qué es dónde pondríamos esa frontera entre lo profesional y lo que no es profesional. Lo que todavía es práctica y lo que ya es profesional. Probablemente, ¿qué será? Mi primera ilustración publicada sería la primera que yo pondría a nivel profesional. Debe haber sido... Hay dos posibilidades. Una, en un libro digital, en un libro electrónico que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Era sobre, o sea, tenía el tema de pelones, de los pelones, que era como, o sea, personajes o personas, ¿no? Sin cabello, o rasuradas, o calvas. Y entonces nos ponían como una especie de... Nos preguntaban un tema o nos ponían un personaje. A mí me tocó hacer a Bruce Willis. Y pues ese se publicó, parece que digitalmente, pero la verdad ni copia tengo ni nada. Fue muy desorganizado. Entonces, ese podría haber sido. La otra opción debe haber sido alguna de mis ilustraciones en la revista Crisálida, que esa sí es mucho más organizada, o fue sobre todo en su momento más organizada. Ahorita pues está organizada, lo que pasa es que no se publica mucho. Se llegó a publicar más en otro contexto temporal, pero sí, probablemente sería uno de esos dos. No sé cuál sería cronológicamente el primero, pero para fines prácticos, si poder encontrar ese trabajo, vamos a decir que fue en la revista Crisálida, en el tema de la muerte, que fue creo que el segundo o tercer número de la revista. Yo ilustré allí desde el número 2 hasta el número 9, me parece, creo que continuamente. No es cierto, desde el número 2 o 3, no recuerdo. Desde ese tema de la muerte fue el primero. Ilustré varias ocasiones en la revista.
Entonces sería como, yo consideraría eso serían ese podría haber sido ese trabajo, lo tomaría como mi primer trabajo profesional, por haber sido el primer trabajo publicado de manera pues ya seria, ¿no? De allí ya lo que llegué a publicar después en redes sociales y demás, ya también lo considero trabajo profesional porque precisamente ya tenía esa intención de llegar al público, ¿no? Y de cumplir una función, ya no de ser una cosa simplemente de práctica, sino de cumplir una función y de tener un discurso dentro de ese ambiente social. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo surge su interés por el cómic y en qué momento decide hacer el suyo? Bien. Esa pregunta se va a remontar otra vez a mi infancia. Igual en el momento en que yo descubrí que me gustaba dibujar y que quería estar dibujando, en algún momento por ahí de los 9 años más o menos, me di cuenta que lo que me gustaba sí era dibujar, pero dibujar cómics. Pasa que mi abuelo, como había mencionado, fue historietista y él pues siempre nos estaba dibujando cómics a nosotros, a mis primos a mi primo y a mi hermano y a mí, ¿no? Nos hacía historietas en un cuaderno, ¿no? Entonces a partir de esas historietas, pues uno por imitación empieza a hacer luego las cosas. Yo empecé a hacer mis propios personajes, mis propios cómics, y de ahí me di cuenta que me gustaba contar esas historias, ¿no? Y dibujar eso. Entonces, sí fue en ese momento donde yo dije, es que esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero hacer cómic. Y pues por ahí, como decía, en esa etapa de desarrollo empiezo a visitar también convenciones de cómics, como son la Mole y la TNT. En aquel entonces eran como muy rivales, ahorita ya no. Ahorita ya es como, pues una sí proliferó y la otra pues se atoró donde estaba, sigue por ahí, pero no no es así como muy prolífica. Pero en esas convenciones, en esos momentos ibas y podías encontrarte con dibujantes mexicanos de historieta que ya estaban empezando a trazar otra vez el camino. La historieta en México tiene un pasado muy, muy importante, y hubo un momento en que fue así como el boom o la época dorada, hasta que llegó la televisión y se perdió como esa idea de entretenimiento a través de la lectura. Pero pues cuando se pierde eso y los personajes y todos se fueron hacia el olvido con la llegada de la televisión, y después en esos momentos, por ahí en los 90s, a inicios de los 2000, finales de los 90s, inicios de los 2000, gente empezó a hacer otra vez en esas convenciones, empezaron a aparecer personas que estaban editándose sus propias historietas, ¿no? Ya sea a través de fotocopias, ya sea a través de impresión en offset con pocas páginas, o ve tú a saber cómo, pero lo estaban haciendo. Entonces, ibas al Artist Alley, ¿no? Que no se llamaba Artist Alley, que era como la zona de dibujantes, y encontrabas unos 10 puestitos ahí de gente que estaba vendiendo sus cómics ahí, o sea, independientemente, ¿no? Y entonces, pues yo dije, bueno, pues sí hay un espacio, ¿no? Sí existe ese lugar donde puedes ir a mostrar tu trabajo. Entonces, ¿no? Por eso entonces yo me decía, un día yo quiero estar en la Mole, ¿no? Y ahora ya estoy. Pero justo era como, un día yo quisiera estar en ese lugar, pues aunque no sea muy popular, ¿no? Pasa que con el paso del tiempo, ya ahorita un Artist Alley en una convención como la Mole es una cosa colosal, ya está lleno, ya son, pues ahorita por ejemplo para la Mole de marzo se proyectan 120 espacios
pero se tiene que dejar afuera a ciertas personas porque pues, el espacio es limitado, ¿no? Entonces 120 personas estarán, espero que estaremos exponiendo trabajo allí, ¿no? Y pues ya sea de ilustración, de algunas cosas así, pero pues mucho también de cómic, ¿no? Igual otros espacios como la Feria del Libro de Guadalajara, que también ahorita está sucediendo, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, está sucediendo la Feria del Libro en Guadalajara y tiene su espacio para cómics. Entonces yo me di cuenta en ese momento, entre los 9 a 12 años, que pues una de mis cosas que yo quería hacer siempre era estar como haciendo cómics, y que si a lo mejor no podía vivir de eso o generar ese ingreso de eso, sí quería estarlo haciendo de manera profesional, ¿no? No siempre hacer las cosas de forma profesional quiere decir vivir de ellas. Porque mucha gente piensa que si no vives de algo no lo haces de forma profesional. Pero pues hay cosas de las que no puedes vivir, pero si no las haces de forma profesional no se va a abrir ese campo para el futuro. Entonces, conozco poca gente que vive de la historieta. Sí hay, ¿no? Pero yo decía, bueno, pues aunque tenga que tener otro empleo o haga otra cosa para mantener ese trabajo, lo quiero hacer de forma profesional, ¿no? Y bueno, eso ya son cosas como que van surgiendo en el camino, ¿no? La pregunta original, ya me desvié un poquito, así que me voy a regresar, era ¿en qué momento? Pues en ese momento etapa formativa, donde me doy cuenta que sí hay como otra vez posibilidad de hacer historieta en México, de contar cosas y de pues que hay un público ahí que quiere leer esas otras cosas, ¿no? Excelente. Y bueno, también creo que seguimos como en el mismo hilo. ¿Nos podría contar qué salidas laborales tiene la ilustración? Muy bien. Creo que es un poquito lo hemos sin querer queriendo, y como tú dices, siguiendo ese hilo, un poquito lo hemos abordado. ¿Qué salidas laborales tiene la ilustración? Bueno, vamos a concretar. Existe por ahí la clásica salida, que es ilustración editorial, ¿no? Trabajar haciendo dibujos para revistas físicas o digitales y para publicaciones ya sean, ¿no? Publicaciones editoriales hechas por editoriales grandes. Otra opción, otra salida profesional está en la publicidad, ¿no? Generando gráficos o animaciones para publicidad, ¿no? Dibujando las mascotas de los, bueno, ya casi no se dibujan. Bueno, sí, porque no saldrán en las cajas del cereal, pero sí salen los anuncios. Mascotas o todo esto, pues lo hacen ilustradores, ilustradoras. Por ahí la parte de publicidad es la que de repente se sigue como muy vigente en las escuelas, pero ya no es vigente o ya no está padre en el ámbito de la publicidad en la parte profesional. Yo a la mayoría de la gente que me pregunta les digo, si puedes elude publicidad porque te explotan y no te pagan, ¿no? O sea, es un ambiente que está súper mal ahorita en México, la publicidad. Otro que yo diría que ahorita la que va a proliferar y está proliferando más sería la industria del entretenimiento, donde se requiere de muchos concept artists, storyboard artists, dibujantes de escenarios, dibujantes de personajes, animadores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita la industria del entretenimiento ha crecido así monumentalmente. Yo me acuerdo, simplemente me acuerdo hace, que serán 20 años que yo estaba estudiando, pues salió una película en el cine y pues decías, voy a ver la película
de la temporada, ¿no? Ahorita de repente así te avientan 2 o 3 películas grandes en cine y luego también están saliendo constantemente contenidos nuevos en las plataformas de streaming, series, documentales, películas y demás, animadas o live action, lo que sea. Hay que entender que la ilustración se requiere también en el cine live action, ¿no? Porque las personas que hacen todo el concepto son pues gente que hace dibujo, y ese concepto se hace a través del dibujo, no se hace a través de otro ¿no? Ese concept art erróneamente traducido como arte conceptual, porque no el arte conceptual es otra cosa, pero como arte de concepto y demás, ¿no? Entonces entretenimiento es una de las industrias como más chonchas. También por ahí otra rama del entretenimiento es videojuegos. También hay una cantidad de videojuegos tanto grandes, o sea, tanto AAA de compañías grandes como también independientes, que de todos lados del mundo te están cayendo nuevos estudios que hacen videojuegos, y que pues tú como así desde acá puedes trabajar para un estudio de videojuegos que está en Canadá o en Chile, ¿no? Que son o en Colombia, que también hay algunos más o menos relevantes. Tú puedes trabajar con ellos porque pues no tienes que estar donde están ellos, ¿no? Gracias al tercer entorno mencionado hace unos momentos. Entonces, ¿no? Por el trabajo a distancia, que además se volvió más popular ahora en la pandemia. Entonces, realmente hay muchas opciones de salidas de trabajo en entretenimiento. Es una buena industria ahorita, una industria que está más o menos bien. De repente ya están saliendo como algunas partes de esa industria donde sí hay mucha explotación laboral y demás. Que bueno, eso también es desgraciadamente un síntoma del capitalismo tardío, la explotación laboral, pero sería una opción también para, ¿no? Dentro de esa rama del entretenimiento también se encuentra, desde luego, el cómic, ¿no? Que pues también hay muchas plataformas donde puedes gestionar tus publicaciones y monetizar, como puede ser Webtoon, como puede ser Tapas, como puede ser ¿cuál otra es famosa? Ahorita me viene a la cabeza Tapastic y Webtoon, ¿no? Seguro hay otra más, pero bueno, ahorita no me viene tan rápido a la cabeza, ¿no? Y las propias redes sociales, como puede ser Instagram. Ahorita Instagram es como lo más fuerte para estar publicando webcomic en redes sociales. Contenidos también, bueno, ya si nos vamos al autogestivo, pues también aventarse como a hacer contenidos que se moneticen dentro de YouTube o de TikTok o de propio Instagram, pues es otra opción. Monetizar a través de views. Estas son como ya las más autogestivas. Me fui de lo más como empresarial a la parte más autogestiva, porque creo que también la industria de la ilustración, desde ese punto de vista de autogestivo, es una buena manera de obtener ingresos, ¿no? O sea, la gente que yo conozco que vive de eso, de la historieta, por ejemplo, generó pues esa plataforma a través de autogestionarse, no de que le publicaran. Incluso Ale Gámez, que publicó con Planeta, no empezó así, le publicaron porque se volvió conocida, ¿no? Entonces, pero todo se ha hecho a través de la autogestión. Entonces, esa parte creo que es muy relevante, ¿no? Y también es una salida profesional. Es una salida, claro, que también requiere más disciplina, ¿no? Estarse pues, ¿cómo se diría? Sí, pero estoy acá.
estarse, ¿cómo sería auto? Sí iba a decir auto, como latigueando a ti mismo, ¿no? O sea, estarte presionando a ti mismo para hacer las cosas, ¿sí? Porque cuando no tienes un jefe que te dé deadlines, pues a veces es más difícil. Pero es una buena manera, una de las posibles salidas profesionales. Y cabe mencionar que no hay que pensar que porque existen las salidas profesionales es fácil. Es bastante difícil, ¿no? O sea, el camino de la ilustración requiere bastante esfuerzo, pero pues como es algo que nos apasiona muchas veces, pues hacemos ese esfuerzo porque queremos lograrlo y sí se puede hacer, ¿no? No es algo imposible, ¿no? Es algo complejo que requiere de perseverancia y de resiliencia, pero que sí se puede lograr, no es algo imposible. Excelente. Miren, antes de continuar con la siguiente pregunta, he de mencionar que precisamente tanto Abigail como Laura y yo hemos sido alumnos de usted. Así que esa pregunta nos lleva a lo siguiente. ¿Qué los lleva a tomar la decisión de dar clases? Ok, esa es otra buena. Hace rato mencionaba que el camino que yo tenía era como para ser ilustracionista, porque era algo que de alguna manera siempre me estaba gustando hacer, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando estás estudiando, pues obviamente hay un momento en que dicen, exposiciones, ¿no? Y a mí me gustaba mucho exponer, ¿no? En la escuela, desde la primaria, me gustaba mucho hacer exposiciones y hablar o sea, investigar un tema y luego desarrollarlo y que me hicieran preguntas y eso. Entonces, era algo que también siempre me gustó, ¿no? Y siendo de esa manera, y luego, bueno, ya estudiando, pues fui viendo de repente que había profes que me decían cosas, sobre todo en la carrera, que me decían cosas que yo no estaba de acuerdo, que como que yo les decía, bueno, es que esto me parece cuestionable, ¿no? Me parece que si yo fuera quien está ante el grupo no le diría algo así, porque no es cierto, ¿no? Porque yo lo veo y no me parece correcto, no me parece que sea cierto lo que me está diciendo esta persona. ¿No? O había profesores que de repente también, o sea, eso por parte de los profesores que pues no me satisfacían, ¿no? Pero también había profesores muy buenos, ¿no? Y de repente yo decía, es que este profe es así, súper chido, me motivó a hacer esto, o me enseñó esto y esta otra cosa, y me dio mucha satisfacción poder aprender eso a partir de, ¿no? De esa, ahora un momentito, pero es que sí. Está agua derramando. Ven conmigo. Cuidado. Perdón, una disculpa. Estábamos comentando entonces que sí, es que como también estoy acá justamente estoy en la escuela, hablando de la docencia, estando de docente, ¿no? Bien, justo lo que decía, me gustó mucho esta parte de dar, me daba como mucho gusto eso de investigar los temas y explicarlos. Y por otro lado también yo veía como que ciertas cosas que yo como cuando es que si yo estuviera haciendo eso lo habría hecho de esta manera o de esta otra. Y pues dije, pues es que yo sí podría ser profesor, ¿no? O sea, sí, dentro de la carrera, ¿no? Es decir, pues sí podría y me gustaría hacerlo porque me gustaría decir estas cosas. Entonces, y justamente pensando en la parte que comentaba hace unos momentos de que yo tenía ganas yo quería seguir con mi trabajo de autor de historietas, aunque ese trabajo no fuera lo que me hace vivir, lo que me da para vivir. De hecho, por allí hay
hay una reflexión que si alcanza a suceder, pues estaría buena. O si alcanzo como a transmitirla por acá, podría ser interesante, pero no me quiero ir por ese lado, acerca de vivir de la ilustración o de vivir de las historietas, ¿no? Pero lo que sí es cierto, a ver un momentito, sí, dime. Estoy en una llamada, pero si es algo rápido te contesto. ¿No? Ok, ¿vas a andar por acá? ¿Pero necesitas alguna cosa? Ok, sí, no hay problema. Listo. Bien, entonces, si... perdí un poco el hilo. Nos hablaba de que no quería irse por esa reflexión, pero... Sí, claro. Muchísimas gracias. Sí, sobre la parte de vivir de, ¿no? Pero bueno, entonces yo buscaba también tener algo, otra cosa que me gustara hacer y que pudiera como ahí generar esos ingresos que me fueran a alimentar y que fueran a poder alimentar también a este trabajo de autor, ¿no? Y dije, bueno, pues para lo que soy bueno también debe ser para eso, ¿no? Para dar clases. Así que pues ahí tomé la decisión de que tendría yo esta como doble personalidad, doble, ¿no? Una sería pues como autor y como, ¿no? como profesionista, y la otra como docente de carrera, ¿no? Para poder transmitir, para poder enseñar como cosas a los demás y a las generaciones que van viniendo, y pues también para tener esa conexión con lo que viene, ¿no? Y no quedarme estancado con lo que yo aprendí y demás, sino estar aprendiendo cosas nuevas y viendo cómo van cambiando, ¿no? En ese sentido, ahí fue donde yo dije, pues también yo quiero dar clases. Yo soy profesor en universidad porque me parece uno de los trabajos como más loables, ¿no? Y algo que puedes hacer como formar a otras personas, me parece pues bien bonito, ¿no? Bien motivador. Y por eso tomé esa decisión de ser profesor. Y qué bueno que decidió dar clases, profe, la verdad. Agradecemos eso. Yo también tengo otra pregunta, profe. ¿Hay algo que le sirva como fuente de inspiración cuando tiene algún bloqueo creativo? El tema del bloqueo creativo. Ese tema también es muy, muy trascendente de platicarlo, ¿no? Qué bueno que me haces esa pregunta. Mi método para deshacerme del bloqueo creativo es dibujar. Uno puede decir, ¿qué? Pero justamente es lo que no puedes hacer cuando tienes bloqueo creativo. Sí puedes cuando lo que tienes que hacer no es crear como desde tu cabeza, sino representar. Entonces algo que me ayuda cuando tengo un bloqueo creativo es entrenar, representar, ir a sesiones de dibujo con modelo, o ir a salir a dibujar algún edificio, o la naturaleza, buscar representar árboles o demás cosas, entrenar alguna técnica que no tenga también entrenada, no sé, decir, por ejemplo, no sé, las acuarelas hace mucho que no las agarro, voy a agarrarlas y voy a salirme a pintar algo, ¿no? Algo que vea, ¿no? Algo que yo tenga que crear. Otra cosa que me ayuda, bueno, yo rara vez no me surgen muchos bloqueos creativos, pero cuando me han surgido, generalmente son fruto de problemas de ansiedad también, otras cosas así. Entonces obviamente también lo que tienes que hacer es lidiar con eso, mantener una salud mental, mantener la mente pues bien. Yo considero que una de las cosas que son cosas que no nos preocupamos, o que a veces de repente no nos encargamos tanto en esta sociedad en que vivimos, son la salud dental y la salud mental, ¿no? Que hasta riman.
Entonces, creo yo que es bien importante también mantener esa salud mental, tener como cada tanto tiempo, cada 6 meses vamos a hacernos limpieza de los dientes, cada 6 o cada 2 o cada 3 meses limpieza en la mente, ¿no? Creo que eso también es bien importante porque esas ansiedades son las que luego también nos producen bloqueos creativos. Y otra tercera cosa que creo que ayuda con los bloqueos creativos es leer o ver cine o consumir como algún contenido o contenidos que te agraden, ¿no? Y que sean aquello que te inspira, que te mueve y aquello que pues principalmente es lo que te lleva a crear, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, no sé, pues las cosas que alimentan a mi historia, ¿no? Por ejemplo, cine de Kung Fu y demás cosas que son aquello que justo alimenta a lo que yo estoy, a esa historia. Pues si yo tengo un bloqueo creativo que estoy diciendo, bueno, estoy dibujando esta historieta pero no sé a dónde ir, pues estar viendo justamente lo que la alimenta y dónde viene la fuente creativa de eso, pues ayuda mucho, ¿no? Cada quien, ¿no? Depende de, no sé, a lo mejor estás haciendo terror o drama o demás, pues hay otras películas o cosas que te inspiraron. Entonces puedes buscar algo nuevo de ese ramo o algo viejo que te haya gustado mucho y que lo quieras repetir, ¿no? Esas tres son opciones muy buenas para lidiar con esos bloqueos creativos. Aunque creo que la principal es la de la ansiedad, ¿no? Tratar con la mente, con aquello que te está mentalmente molestando. Claro. Y ahora pasamos con una pregunta de mi compañero Raúl. Muy bien. ¿Qué tal, Leonel? ¿Qué tan importante y qué tanto influye o cómo utilizas, con qué objetivo se utilizan los colores? ¿Cómo eliges un color? ¿Qué tanta importancia tiene un color al momento de ilustrar? Si es al azar o si tiene algo relevante y con qué propósito se hace dar los colores, ya que pues el color aparentemente Sí, claro. Muchas gracias. Justamente esa pregunta está buena, está muy buena. Creo que pasa cuando tenemos formación de ilustración o demás, que cuando entrevistamos a otra persona pues nos vamos por ciertas preguntas y nos olvidamos de preguntar las básicas porque nosotros las sabemos, ¿no? Entonces esa es una pregunta re básica que creo que es bien importante o que está muy buena. ¿Cómo se elige el color, ¿no? El color tiene un lenguaje, el color tiene una psicología, ¿no? Significado, valores psicológicos. Entonces, como lo dices, es bien importante. Como se elige, el método para elegir los colores es a través del diseño de una paleta de color. Una paleta de color, de hecho, es una de las partes más importantes del diseño de personajes, por ejemplo. Generar una paleta concreta de color. Por allí hay un videito que yo siempre ando como utilizando para dar las clases justamente, que es de unos cuates que se llaman BAM Animation, su canal. Y ellos justo tienen un video que está precisamente apuntado hacia la creación de personajes. Y nos mencionan allí toda esa parte del color. Si alguien no quiere ver, luego les puedo rolar el link también. Pero bueno, ahí ya lo vuelve más concreto. Pero bueno, contestando a la pregunta ya directamente, para elegir una paleta de colores conviene elegir un color que sea el principal de nuestro personaje o nuestro dibujo. ¿Cuál es el color principal, ¿no? Que si nosotros lo dibujáramos en un solo color, tendría que ser ese. Ese color principal también funciona para una ilustración completa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el caso
dependiendo ya de lo que queremos hacer, ya sea una escena, un personaje, lo que sea. Elegimos ese color principal y luego alrededor de ese color elegimos aquellos que le den potencia a través de las relaciones de armonía del color y de contraste, de los 7 contrastes y de la armonía del color, ¿no? Que esos son ya conceptos muy concretos de diseño y de ilustración, ¿no? Entonces, para poder elegir el color correctamente tenemos que manejar esos conceptos, ¿sí? Los conceptos de los 7 contrastes y de cómo funciona la armonía del color y cómo funciona el círculo cromático para generar una paleta que comunique lo que nosotros queremos que comunique. En ese sentido, elegir el color es una de las cosas principales cuando se trabaja color. Hay que mencionar también, por ejemplo, yo en mis cómics los trabajo blanco y negro. El lenguaje del blanco y negro es bien distinto al lenguaje del color. Y a mí me encanta el blanco y negro. Pero mis ilustraciones casi siempre las hago a color. Entonces es como esa dicotomía. Entonces, y sí, como tú ya lo mencionas, el color es muy importante. Todo el tiempo estamos viendo a color, además, ¿no? Nuestra vista es a color, no es a blanco y negro. Entonces, entender cómo funciona el color, cómo se lee, cómo el ojo ve el color, es súper relevante para hacer esa elección de colores. Como tú ya lo estás denotando, no es una elección así nomás por gusto o al azar. Es una elección que proviene de un proceso mental y de un proceso creativo también. O sea, todo Entonces, tiene un porqué, ¿verdad? ¿Mande? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, efectivamente. Creo que el ser humano nunca hace nada sin un porqué, ¿no? A veces un porqué sencillo, pero otras veces un porqué muy complejo. Y en este caso es bastante complejo, ¿no? Todo lo que se hace alrededor del color. Ok, qué interesante. Muchas gracias por la información. No hay que. Los compañeros tienen otras preguntas, casi para acabar. Uh-huh. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus referentes o lo que le inspira? Wow. Pues es una buena pregunta. Es otra pregunta que me gusta mucho contestar. Creo que tengo un montón de referentes. Nunca sé concretar mis referentes, ¿no? Creo que me inspira mucho el cine de artes marciales. Eso para mis cómics generalmente tienen como esa tónica. Me inspira mucho la pintura. Me gusta la pintura del periodo romanticista y del periodo también impresionista y postimpresionista. Me inspira la animación japonesa. Me inspira también trabajos de animación de diferentes otras partes, ¿no? Por ahí, creo que donde más se produce animación es en Asia, definitivamente, al menos ahorita. Pero y creo que si uno va a hablar de animación, necesariamente hablas de ese referente. Pero también hay otros filmes como principalmente Estados Unidos y Francia, que también son como interesantes. Estoy tratando de acordarme de alguno en particular que me haya hecho como mucha que sea como muy relevante para mis inspiraciones, pero pues creo que ahorita lo dejo así. Me deja también, bueno, referentes en cuanto a autores. Tengo principalmente de cómic, ¿no? En el lado, por la parte de México, de mis primeros autores que conocí fue Mauricio Caballero, que ahorita
sigue produciendo, que hacía un cómic que se llama Seraki, que ese también me dio como mucha inspiración a lo que yo quería hacer y que había mercado para lo que yo quería. Mis compañeras también dentro de el ámbito de la ilustración me inspiran mucho, me gusta mucho, o de repente los tomo como referentes también a los contemporáneos. Yuri Peña, por ejemplo, me gusta mucho cómo dibuja las expresiones de los rostros de sus personajes, y de repente yo me he tomado referencias de ahí para resolver expresiones también de mis personajes. Mis maestros como Edu Molina, que me ha enseñado mucho, que también le tomo mucho de referencia, pues cómo maneja el blanco y negro. Mi propio abuelo, pues es una referencia para mí, ¿no? Que fue el que me empezó a enseñar, mi primer maestro de cómic. Referentes ya más internacionales, cuando empecé a leer cómic como americano, hubo una época en que leí mucho cómic americano, que yo leía principalmente X-Men, y había un dibujante que se llama Joe Madureira, que me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Chris Bacalo es otro, eran como mis favoritos. Por ahí también me gusta el trabajo de John Romita Jr. y Steve McNiven, que son dibujantes de cómic estadounidense. Y también hay otro, ¿cómo se llama? Creo que es Guinness, no me acuerdo su nombre. Guinness es su apellido. Ya tiene mucho que no veo algo de él. Y Alex Ross también, me encanta, aunque Alex Ross como que no le saco tanto, pero sí está chido. Y luego de ahí, pues a los japoneses, Kentaro Miura, Osamu Tezuka, Osamu Tezuka es de la muy vieja guardia. Kentaro Miura es más o menos como de los 80s, 90s. Ambos ya fallecieron jóvenes. Rumiko Takahashi, también de esa época, me gusta más, a ella me gusta mucho como su línea, me gusta también su narrativa, las cosas que cuenta y demás. Luego está de los más nuevos, Yosuke Murata, que se me hace un grosísimo, se me hace pesadísimo Yosuke Murata, así como su dibujo es increíble. Autores latinoamericanos también, Alberto Breccia, que también es de la vieja guardia, uruguayo, pero más argentino que uruguayo, porque vivió prácticamente toda su vida en Argentina, que también es así como un parteaguas en la historia de la historieta. Y sería como él sería mi referente principal en ese sentido, aunque también hay otros que me gustan, de los cuales no tomo tanto, pero pues sí los leo y sí que me ayudan, ¿no? Como Eduardo Rizzo, o Muñoz, que también Muñoz y Zampayo, que bueno, Zampayo es como el que escribe y Muñoz es el que dibuja. Por ahí dibuja un personaje que se llama Alak Sinner, perdón. Y y se me está yendo uno también de allá, Fontana Rosa, que era el de Boogie el Aceitoso. Y bueno, por ahí de Europa, Jean Giraud, Moebius, y el otro, un momentito, más o menos, ahorita Jean Giraud, Moebius, y seguramente también algunos italianos, ¿cómo se llama? Hugo Pratt, y el otro no recuerdo su nombre, entonces no lo voy a decir, pero serían
referentes más o menos del mundo, todos de historieta, pues. Entonces, como que sí, mis principales referentes son historietistas para el dibujo. A ver, profe, yo ya casi mi última, bueno, más bien mi última pregunta. ¿Ha habido algún trabajo que considere especialmente importante en su trayectoria hasta ahora? Que ya sé cuál puede ser. Sí, la senda de los avatares. O sea, es mi propia, lo que es de mi autoría, ¿no? Mi propia historieta, y la que tiene como más páginas y más trabajo y más, ¿no? Y que realmente, pues un poquito me empieza a forjar un nombre, ya de repente, es el Leonel, el de la senda de los avatares, ¿no? Entonces se empiezan a conocer un poquito más a mi personaje y a mis personajes en general, aunque la protagonista más, que es a la que más le doy como impulso, porque, bueno, esa es una idea que yo tengo de que para mí es importante, ¿no? Que haya personajes mexicanos reconocibles. Pero bueno, independientemente de eso, yo diría que la senda de los avatares es como ese trabajo que diríamos que es el más importante que he hecho en cuanto a nivel de lo que yo hago profesionalmente. Entonces, ¿podría platicarnos un poquito a grandes rasgos sobre su cómic, por favorcito? Sí, claro. Es un cómic que surge de referentes como, el viaje al oeste, que es como la novela clásica china, que tiene mucho esta cuestión del kung fu y de la filosofía de las artes marciales. Luego Dragon Ball, que Dragon Ball sería como mi primer más bien referente. De ahí justo la novela del viaje al oeste es la que da origen a Dragon Ball, pero yo lo conocí al revés, ¿no? Como mucha gente. Conocí primero el cómic de Akira Toriyama, o la versión animada, y ya de ahí me enteré que existía otra cosa y me fui al origen, ¿no? Y de ambos saco cosas. Otra parte como importante para ese cómic es como, pues sí, más como del manga en general, y de la gráfica japonesa. Entonces que muchas veces han formado pues a muchas personas, al menos de mi generación, y que yo veía que no existía una historia así en el cómic mexicano. Desde chico yo buscaba una historia así, decía, no, es que no existe una historia así, ¿no? Que sea mexicana. Y después dije, oye, pues si no existe la voy a hacer yo, ¿no? Porque además es lo que me gusta hacer, entonces yo la hice, o la estoy haciendo. Y pues bueno, es un cómic que por esas razones se mueve entre la fantasía, las artes marciales y un poquito de repente como cuestiones de alta fantasía que ya rayan como en la ciencia ficción. Hay un punk que hace eso, no me acuerdo cuál es, creo que es Magic Punk o algo así le llaman, no me acuerdo. Pero bueno, por ahí se anda moviendo. La protagonista es una peleadora de artes marciales que, pues, por varias razones anda vagando, ¿no? Anda trotamundos, escapando de ciertas otras personas. Y pues entre eso haciendo trabajos, pues lo que le caiga, que pueda usar sus habilidades para resolverlo, ¿no? De guardaespaldas, de cobradora de deudas, de peleando en torneos clandestinos y demás cosas para ganarse ahí una lanita. En esas anda y ya hasta que es descubierta o conocida por un cuate que está haciendo un viaje, pues así que él dice que es así como muy importante, ¿no? Pero pues, o sea, lo único que tiene ella para de referente es la palabra de él y que tiene dinero, ¿no? Entonces dice, bueno, pues para mí es suficiente porque pues yo de eso vivo.
Entonces él le pide que sea su guardaespaldas en ese viaje y pues así se contrata a ella para hacer eso. Y de allí pues ya vienen, o sea, ese es como nada más el detonante de sus aventuras, ya van ahí avanzando en el viaje y teniendo diferentes momentos de aventura. La historieta también tiene una fuerte influencia justo de la idea del camino del héroe y de tratar de poquito deshacer o desmenuzar o ¿cómo se diría? Sí, desmenuzar un poquito el concepto del camino del héroe, por eso se llama La Senda de los Avatares, que es una manera como de también hacer alusión al camino y a los héroes, ¿no? Entonces, pues van por ese camino justamente teniendo diferentes momentos, a veces de paz, a veces de batalla y demás cosas, pero son pruebas que van desarrollándose para que los personajes vayan creciendo, ¿no? Y pues nada, se mueve en esa tónica de la acción, las artes marciales, un poquito de sentido del humor y por ahí pues significados un poquito más densos si se los quiere como reflexionar, ¿no? Si dices, bueno, esto que pasó, como vamos a pensar qué importancia tiene, ¿no? Entonces, no es una historieta que trate de ser como demasiado densa ni nada por el estilo, ni mucho menos como de educar a nadie ni nada, pero que sí, también yo decido ponerle una protagonista, porque justamente este tipo de historias siempre son protagonizadas por personajes masculinos, y pues yo quería también un poquito partir ese paradigma, ¿no? Para que este personaje pues tuviera también un sentido, pues hasta cierto punto de como yo trato de ver las cosas, ¿no? Sin querer pretender nada más que lo que es, ¿no? Tener un personaje que pueda llegar a ser icónico dentro de ese mundo, y pues rompiendo un poquito esos paradigmas o estereotipos que se tienen de ese tipo de personajes. Muy bien, profe, pues muy interesante todo lo que nos ha contado, de parte de Abigail Curiel, de Laura Noguerón, de Raúl Nieves y yo, Daniel Muñoz. Le agradecemos mucho por esa entrevista, por su valioso tiempo. Y bueno, antes de terminar, nos gustaría igual que nos pudiera compartir sus redes sociales y dónde podemos conseguir su cómic. Claro que sí. Primero, redes sociales, me encuentran principalmente, me van a encontrar en Instagram como ilustrador_a_sueldo. Para poder comprar mis cómics, pues ya sea si están aquí en la Ciudad de México, pueden contactarme por redes sociales y hago entregas en un par de puntos de la ciudad. También se pueden conseguir en la librería Multicomic, que se encuentra en la calle de creo que es Donceles, se llama, que está atrás del metro Allende. También se consigue en la librería Rius, que ahorita creo que más es en línea. Su tienda física se encuentra en Metro Zapata, en el transborde, ¿no? De la línea verdecita de la universidad a la dorada, que es la que va a Tláhuac, pero ahorita está cerrada por razones de mantenimiento. Pero se puede conseguir en línea, me parece, todavía. La otra es Shark Comics, esa también se puede encontrar en línea. Otra opción es en eventos. Yo me muevo mucho en bazares y en ferias del libro y convenciones de cómics, ¿no? O sea, ya sea en la Mole. Ahorita, de hecho, apenas ahorita que estamos haciendo esta entrevista, siendo
Estoy cerca de irme para la feria del libro de Guadalajara, justamente, que mencionamos hace rato. Ahí voy a estar vendiendo el cómic, y también pues de repente me encuentro en el Print Fest de Libre Liebre, o en otros eventitos. De eso se pueden enterar por redes sociales, porque pues publico cuando voy a estar en un evento. Entonces, pues para irme a buscar, la ventaja de irme a buscar o de comprarlo directamente conmigo es que pues se lleva la firmita y la dedicatoria, ¿no? Además, bueno, es un precio un poquito más económico con el autor directamente que en la tienda. Ya, esas cosas son. Pues que le vaya muy bien allá en la Feria del Libro de Guadalajara. Sí, muchas gracias. Es un gran foro, ¿verdad? Ciertamente lo es. Gracias. Suerte. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Nos vemos. Que tenga un muy bonito día. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos este tiempo, pues sí, de su horario laboral. Sí, ha sido un gusto. Nada, esperemos que le vaya muy bien en sus próximos proyectos y en los que está actualmente, y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo de vuelta, y pues muchísimas gracias, mucho gusto de platicar un rato, y pues ahí estamos en contacto. Gracias por su tiempo, y gracias por permitirnos esta entrevista y conocer un poquito más acerca del mundo de la ilustración. No, pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Un buen día, hasta luego.